The Wild Project. Una mujer de 36 años es dada por muerta en un accidente de tráfico en Perú. La trasladan en ataúd para ser enterrada y un familiar lo abre al darse cuenta de que escuchaba unos ruidos extraños. Y es que estaba golpeando el féretro porque aún estaba viva. Pero, hostia puta, tía. La mujer tenía los ojos abiertos, sudaba, vivía, fue trasladada al hospital donde lamentablemente acabaría muriendo. Pero claro, no sabes si por el accidente O por el ataque de ansiedad. o por el ataque de ansiedad o porque quizás si la hubieran atendido bien al principio del accidente no habría muerto. Ser enterrado vivo yo creo que es de las peores cosas que... O sea, de las peores muertes. Sí, sí. Siempre han explicado eso, que se han encontrado ataúdes con rascadas. Con arañazos. En Escocia hoy Es chungo, ¿eh? Es muy chungo. Sobre todo bajo tierra. Porque los que son en pared, pero los que es bajo tierra, que además tienes la percepción de que arriba tuyo hay metros o lo que sea de tierra. Me está entrando ansiedad. Salva la cosa está chunga, Espera, Nacho, prepara las piernas para arriba ya. El plano piernas para arriba. Es chungo, ¿eh? Muy chungo, ¿eh? ¿Habéis visto una película que se llama Buried? Sí. De Ryan Gosling, no, coño, de Deadpool, de... Sí, de No, hombre, no. No, de... sí, ¿eh? No, ya. ¡Ah, qué rabia! A Ryan Reynolds. Sí, de Ryan Reynolds. 100%. Pues como... De director español. Que hizo luego una película antes o después con Robert De Niro, que era Las luces rojas. ¿Director español? Sí. Rodrigo Cortés. Tarantino. Rodrigo Cortés. Hay dos directores españoles, Alex de la Iglesia y Trueba, ya está. Bayona y estos para ti no existen, ¿no? ¿No? ¿Te gusta Bayona? Veo poco cine español. Ya. Pero es que él no hace cine español. Ya. Jurassic World... Me parece una puta mierda la saga, lo siento. La saga me parece asquerosa. Sí, Yo por soy eso fan. lo digo. Jurassic Park es una de mis pelis fetiche. Es que sigue aguantando más el tipo Jurassic Park que las que han venido después. No ha envejecido mal, ¿eh? No, porque usaron los animatronics Animatron esos medio, y tal. 50-50. Sí. Pero es que ahora te ponen algo muy espectacular y dices, no cuela. Ya, pero Bueno, además trama en sí no... yo sé que Jurassic World es para niños. En el tono, para niños. En cambio, Jurassic Park era una peli de Spielberg un poco para todos los públicos. Es perfecta. Sí. Como peli, como lo que querían hacer, es perfecta. Es un 10. Sí. Bueno, la Buried. Si no la has visto, mírala. Sí. Es muy interesante. Y sí. Muy bien actuada, Sí. muy bien hecha. Y a mí es que me gustan mucho estas pelis que tienen algo especial, ¿no? Como esta, ¿no? Que te refleja... Es una justo lo que peli pasa que si dentro. no... Ahora, hace muchos años que la vi. ¿De qué va? El argumento es muy sencillo. Es un hombre que despierta en un ataúd. Está en Reynolds, está en un ataúd y tiene un móvil. Entonces toda la película es su intento desesperado de conseguir que lo encuentren y que lo saquen de ahí. En algún momento se llega a ver planos de fuera del ataúd. Es todo en el ataúd, ¿eh? ¿Que sí? Él era un militar, o era Afganistán. No me acuerdo. Creo que era algo tipo terrorismo, puede ser. No era una cosa normal. Sí, era tipo que estaba como en el desierto. Sí, era pero... tipo terrorismo, como si unos Sí. terroristas lo hubieran pillado y lo hubieran metido ahí para que se muera. Y toda la película es su desesperación, imagínate, llamando, por favor, tenéis que venir, creo que estoy aquí, no sé qué. Y tenía un mechero o algo así. Un mechero para poder tener un poquito de luz. Es tremenda la película. Sí, sí. Muy agobiante. No conocí debe más- durar mucho, ¿no? ¿La peli? Una hora y media, ¿no? Creo, Sí, una son 90 peli. minutos. Y es solo un plano o sea, no un plano, no, porque creo que van varios planos, pero solo es un Sí. escenario que es un pequeño ataúd. Y solo sale todo el rato. Sí, él solo. Y las voces ¿De de... quién habla? Y las voces de quien... La verdad es que es un planazo. O sea, ponerte a ver esto tiene una pinta que... Pues está muy bien, ¿eh? No digo que no, pero... Hombre, a ti si eres un poco... Si eres claustrofóbico, esta Creo que película es un claustrofóbico no, infierno. pero, claro. Es un infierno. Porque es claustrofóbica. Pero bueno, fue una moda de... Bueno, no, esta es un poco posterior, pero fue una moda de películas que pasaban en un solo ambiente, como Es que- por ejemplo la de Llamada de Colin Farrell, Sí, esa es, que es como es La última llamada, The Last sí, Call, sí. que es súper interesante. Y está tío. del escalador que se queda... Hombre, James Franco, Sí, 127 17 horas. algunas horas. Basada en putos hechos reales. Y es impresionante, la historia es así. Realmente, es un bestia. tío que se queda encallado en un escalador, en un sitio perdido, no tiene forma de comunicar con nadie, y el tío se acaba cortando el brazo
que no sé si era el por la muñeca o por dónde, pero con una pequeña navaja suiza que no cortaba bien. Y tiene que, imagínate la escena es que está el tío enganchado, la mano no se la puede quitar, primero se la rompe para poder tener hueco, empieza a cortar, creo que era por aquí, ¿no? O algo así. Por ahí, sí. Empieza a cortar con una navajita suiza. Y cuando llega piel, la parte de hueso tiene que ir indagando, y cuando llega al nervio, y además en la peli se escucha un... porque se ve que le recorrió. Bestial. Pues yo, si... Tenía que haber ganado el Oscar ahí, James Franco. Si hay recomendaciones de pelis de este tipo, a mí me encantan. Porque siempre las busco... Os voy a hacer otra recomendación de peli. Un contexto especial, ¿sabes? Una especial. Es una de plano secuencia real. No es como Birdman, que era falso. El plano secuencia... Creo que ya hierve. Sí. ¿La has visto? No, pero la recomendé. Pues vale. Es una especial y está muy chula. ¿La has visto, hierve? Miro pelis normales. No, la peli realmente es una peli que lo curioso que tiene es que es plano secuencia auténtico. La hicieron 5 veces, creo. Y por pandemia no la pudieron repetir más. Y es una peli de un cocinero, de estos tipo chef top, en una noche de... Coño, me suena muchísimo. Pues una noche peculiar. Stephen Graham, el actorazo, estaba en El Irlandés. Es uno de los mafiosos. Ese tío es increíble, o sea, lo hace espectacular. Bueno, va, más cositas. Espera, hablando de los enterramientos vivos, que hoy lo hablaba con mi hermana, cuando fuimos a Escocia hay un tour... Enterrasteis vivo a un escocés. Eso, mi hermana me lo contaba que, bueno, como hicimos el tour en Escocia de los cementerios, nos decían que enterraban a la gente con una campanita, porque por no sé qué causa morían, muchos los enterraban vivos. ¿En Edimburgo esto? Sí, es que me suena haber hecho la ruta también. Sí, de los... Y el salvado por la campana, es que desde enterrados le daban a la campanita. No me puto jodas, lo de Eso, Salvados. qué bueno. O sea, la serie que yo veía de Screech. Sí. Salvados por la campana. Era por enterrados en vida. Eso me contaron. Me cago en Dios. Estos no han podido hacer un retorno y tal porque deben estar muertos todos, supongo. Los de Salvados. Te voy a decir una cosa. Creo que es de las series clásicas. Bueno, Screech murió. ¿Ah, sí? Sí. Y era un tío, bueno, había tenido Sí, eso lo sabía yo. Muy chungo. Todos los demás, Mario López, el hijo de puta ha hecho un pacto con un diablo porque parece que tenga 30 putos años con 50 y los que tendrá. El prota, Zack, está muy bien. O sea, realmente está muy bien. O sea, a lo mejor la chica es un poquito... Bueno, la Tiffany... La rubia. No. La morena, la Tiffany, la... No, la del pelo rizado no hizo striptease. No, hizo la peli esa de... ¿Cómo se llamaba? La peli de... Showgirls. Eso, Showgirls, la rubia, la Elizabeth Harley. Correcto. ¿Harley era? No. Elizabeth... algo parecido. Elizabeth Harley es otra, es esa morena que es modelo y es actriz. Otra que también ha hecho un pacto con el diablo. Era Elizabeth... era Elizabeth algo. Es una peli, la de Showgirls, que con los años fue muy criticada en su momento. A Elizabeth Berkley fue muy criticada en su momento y ha acabado siendo una película de culto. Como es del mismo director que de Starship Troopers, Paul Verhoeven. Y es una peli que en su momento la crítica la destruyó, la audiencia también fue mal. Y a día de hoy se considera una sátira del mundo del sexo, del showgirls, del striptease, brutal, como Starship Troopers del mundo militar. Fue un fracaso, Starship Troopers. ¿La habéis visto? Sí. ¿No has visto Starship Troopers? Es que yo tengo un problema. Que yo hasta ahora... Que no has visto Starship Troopers. Claro, que si fueras astrofísico, sí que habrías visto pelis así. Ahora que me he mudado y tengo mi casa y mi tele con sofá, ya tengo para ver pelis. Pero antes todas las veía sentado delante del ordenador y me daba bastante pereza ver pelis. Es de las peores excusas que he visto en mi vida. Para decir que no has visto una peli.